tu precioso nombre, Señor. Ahora pedimos entendimiento, Señor. Pedimos, Señor, claridad. Pedimos denuedo. Pedimos decisión, confianza. Pedimos transformación en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar, mi hermano. Y ya estamos en nuestra encomienda de predicar todo el consejo de Dios. Solo hay dos opciones: o es la palabra de Dios o es la palabra del hombre. ¿Y qué crees? La palabra del hombre cambia, pero la palabra de Dios no. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y por eso predicamos su palabra verso a verso en todo su contexto, confiando en que el Espíritu Santo está actuando, porque ella es viva y eficaz. Y si tú la oyes, la crees, la recibes, te dispones a entenderla y la pones por obra, puedes ver y comprobar su poder transformador en tu vida. ¿Cuántos han experimentado este poder transformador en su vida? Así es, mi hermano, y es real, y su palabra es verdadera. Y nuestro Señor y su Espíritu Santo también. La tercera persona de nuestro gran Dios en tres personas. Y por su gracia estamos ya en este penúltimo de la Biblia. Regresamos después de algunas semanas. La carta de Judas, una de las más pequeñas del Nuevo Testamento, escrita por Judas, hermano del Señor, hijo de José y María, hermano de Jesucristo, hijo de María, hijo de Dios. Y la razón de esta carta, ¿te acuerdas cuál es? La gran apostasía que ya había invadido a la iglesia, y es algo terrible y es algo real que todos estamos viviendo, mis hermanos, una gran apostasía, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos lo había advertido, Pablo nos lo había advertido, Pedro nos lo advierte desde el principio. Dice segunda de Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Checa, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y Pedro nos dice vendrán, y Judas nos dice ya están aquí. Y muchas veces no nos damos cuenta, no los sabemos identificar. Los lobos vestidos de oveja están infiltrados, instalados en la iglesia. Y para que los puedas identificar, Judas se enfoca no en sus falsas doctrinas, sino denuncia su carácter, denuncia su conducta, les quita la máscara, ¿verdad? Y muestra que en verdad son falsos maestros, son falsos creyentes. Y Judas nos prepara para el más grande peligro de nuestros tiempos, mi hermano, el cual no es la persecución. La persecución externa fortalece a la iglesia. Es más, fíjate que en aquellos tiempos, cuando mataban a los cristianos, los historiadores decían que la muerte de los cristianos eran semillas, porque mientras más los perseguían, más se multiplicaban, más gozo, más amor, más esperanza surgía en la iglesia. Pero el mayor peligro que estamos viviendo hoy no es la persecución externa, sino la apostasía, la deserción de la fe, de la verdad, la renuncia total de Dios, rebelión total contra Él, contra la verdad, torcer la escritura, diluirla, ignorarla. Este terrible peligro de predicar un falso evangelio que trae una falsa salvación y una falsa seguridad de ser salvos, ¿verdad? ¿Quiénes son esos apóstatas? Aquellos que algún día vieron la verdad, pero se negaron voluntariamente a amarla, decidieron no creerla, se entregaron a sus pecados, a sus deseos, se deleitaron en el mal, y Dios quitó su mano de ellos y los abandonó a sus deseos, y están entregados definitivamente a la mentira. Y este es el peligro más grande que Judas nos advierte. No el peligro de fuera, sino el que viene de dentro. Porque el problema es que estos apóstatas abandonan la verdad, pero no necesariamente abandonan la iglesia. Y se quedan buscando lo propio, motivados por sus deseos pecaminosos y su codicia al dinero, de poder y de atención, controlados por Satanás. Abusan la iglesia, lastiman, la confunden, la dividen. Y Judas está desenmascarando a estos siervos de Satanás, disfrazados de siervos de luz, de ángeles de luz, de servidores de la justicia, encubiertos, que diluyen, tuercen la verdad y seducen a los débiles, ¿verdad? Estos son apóstatas disfrazados de pastores, de maestros, que ofrecen la puerta ancha, el camino espacioso,
¿verdad? Con falsas doctrinas mundanas disfrazadas de espiritualidad. Dice Jesucristo son lobos vestidos de oveja que arrastran a los discípulos a seguirlos, quienes ya están entre nosotros, mi hermano, entre la iglesia cristiana del mundo entero, la lastiman, ¿verdad? Y ¿sabes qué me llama la atención? Que por el lugar donde está ubicada esta carta, en el canon bíblico, que es la penúltima carta, creo que es un último llamado a abrir nuestros ojos, porque después viene la conclusión de todo lo que existe en Apocalipsis. Y es un llamado para nosotros, para ti, calvariano, para cada uno de ustedes, a dejar de jugar a la religión, a atender a la verdad, a saber diferenciar entre mentira y verdad. Y es un llamado a mantenernos y a desarrollarnos en el temor limpio de Dios. Recordar que somos la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, la columna y el baluarte de la verdad. Y si estamos dormidos, podemos ser lastimados y confundidos en nuestra fe y podemos tropezar, ¿verdad? Por eso Judas comienza diciéndonos, estás en Cristo, estás seguro, no temas. Dios ya nos concedió una fe y tenemos que contender ardientemente por ella, por la palabra. Debemos saber permanecernos firmes en ella, porque el ataque despiadado de depredadores no va a faltar, no va a parar. Estos falsos maestros. Y te acuerdas, Judas nos ha mostrado su táctica. ¿Cuál es su táctica? Comenzar por negar con que Dios ha dicho. La táctica satánica. Difamar la verdad. Ah, sí dice, pero no dice. Bajar los estándares. Ay, no, los cristianos debemos de ser abiertos y hay que darle inclusión a todo mundo, al pecado. Minar la autoridad bíblica. Bueno, la Biblia no es confiable, tan confiable en último tiempo. Mejor vamos a pedir del cielo una nueva revelación, ¿verdad? Y Judas nos ha mostrado su destino, el destino de estos apóstatas, la condenación eterna, ¿verdad? En su carácter nos dice, son mundanos, son inmorales, ¿verdad? Son codiciosos, y nos dice, cuídense ustedes también de caer en esta apostasía, ¿verdad? ¿Cómo? No se queden a la mitad, comprométanse con Cristo, den pasos de fe y obediencia, entendiendo que no es una información la que necesitamos, no es una religión, no es sentarnos cada domingo en una iglesia, sino que Dios está esperando un compromiso total, ¿verdad? Una decisión firme y caminar en él y quemar todo puente del pasado, porque precisamente es lo que estos lobos vestidos de oveja están haciendo. No es que ellos no vieron, no es que no conocieron la verdad, la vieron, la consideraron, hasta la probaron aquí en su boca, ¿verdad? Creyeron en cierto nivel, pero ¿sabes cuál es el problema de los apóstatas? Que nunca hicieron una decisión firme. Estaban en la orilla siempre creyendo, pues aquí en la orillita, aquí desde afuerita, y ve a los otros que hagan. Yo aquí desde afuerita, al cabo ni me comprometo. Ahí estuvieron y finalmente dieron un paso atrás, ¿verdad? Vimos el camino a la apostasía en 3 ejemplos, ¿verdad? En Israel, los ángeles, los gentiles, y vimos cómo Dios en verdad aborrece el pecado y vamos a ver un poco de eso. Vimos el camino que lleva a la apostasía en estos 3 ejemplos: incredulidad, dureza de corazón, un corazón vago y negligente que no pone atención a la palabra, que no valora la comunión con la iglesia, decidir entregarse por completo a los deseos pecaminosos, es decir, es más valioso mi placer que mi comunión con Cristo. Es más valioso entregarme a mis pecados y al placer que me dan mis pecados, aunque me dejen en esclavitud, que caminar con el Señor. Esa es la actitud de un apóstata que está en peligro de caer en apostasía. Y en esta última sección, literalmente, Judas está sacando los rayos X y está sacando la lupa de la palabra y nos está mostrando el verdadero rostro de los apóstatas. ¿Qué hay detrás de sus máscaras? ¿Qué hay detrás de su gran apariencia de piedad y supuesta sabiduría y espiritualidad? Y nos está mostrando el corazón horrible y las intenciones horribles de hombres, ¿verdad? Que le han dado la espalda a la verdad. Nos muestra, son gente engañada por sus propias mentiras, son inmorales, son sinvergüenzas, corrompen la carne, son rebeldes e insubordinados, rechazan la autoridad divina, o sea que solo se obedecen a sí mismos. Y va a hablar Judas, de esto a lo largo de la carta, ¿verdad? Y todo esto está ahí si tú lo quieres leer. Nos dice que son ignorantes, por más que parecen sabios, son irreverentes, porque el poder que muestran es falso, la unción que muestran es falsa, se sienten más poderosos que el mismo arcángel Miguel, que ni siquiera blasfemó a Satanás, porque ellos blasfeman las potestades superiores, ignoran por completo el terreno espiritual y hacen blasfemar el nombre de Dios. Dice ahí Judas que blasfeman lo que no conocen, que se creen inspirados por el Espíritu Santo, pero más bien están siendo arrastrados por sus instintos como animales irracionales,
¿verdad? Vimos también en 3 ejemplos su carácter, ¿verdad? En tres hombres: Caín el religioso, desobediente y orgulloso; Balaam, entregado a la codicia, al amor al dinero y a la hipocresía, menospreciando a Dios, ¿verdad? Y también tenemos ahí, me falta uno, a Coré, el desagradecido, el insatisfecho de lo que era, y quien su deseo de fama y poder lo lleva a la rebeldía y finalmente a la muerte. Fíjate, todo esto es muy fuerte, lo puedes leer ahí en Judas del versículo 1 al 12, que fue donde nos quedamos. Hoy vamos a continuar con este microscopio y rayos X de la palabra. Y la palabra de Dios nos va a hacer el favor de seguir desenmascarando el verdadero corazón de un falso maestro, de un falso creyente. Pero hoy vamos a ver los resultados terribles de esta falsa doctrina. ¿Cómo es algo serio? Vamos a ver el resultado terrible de su influencia. Y nos va a dar 5 comparaciones, Judas, 5 comparaciones con fenómenos naturales. Y nos damos cuenta cómo la palabra de Dios no está jugando. Y si nos está diciendo esto es porque es así. Y no es falta de amor, ni es odio hablar la verdad. Al contrario, no hay amor más grande que expresar la verdad. No hay amor más grande que tú le digas a alguien que va a caer a un pozo: detente, y que lo empujes y que hagas todo lo posible para que no caiga ahí. Si lo dejas caer ahí, no eres amable, no le estás amando. Y eso es lo que está haciendo Judas ahora, hablándonos del amor, de hablar la verdad. Y yo le pido a Dios, porque va a hablar de esto, 5 fenómenos naturales ilustrándonos el corazón de estos hombres, y nos va a hablar acerca del juicio de Dios contra tal maldad. Y esto es lo que yo le pido a Dios, que salgamos de este mensaje, mis hermanos, los que están oyendo aquí, los que están oyendo en casa, entendiendo la urgencia. Es una urgencia de tomar decisiones para mantenernos firmes en la fe. Que podamos ponernos los lentes de la palabra y la verdad, la creamos, y que identifiquemos estos errores, ¿verdad? No solamente en los demás, en nosotros también, porque son tan destructivos que pueden causar la ruina eterna de quienes son engañados en ellos. Y es hora de abrir la luz, ponerla, y que nos deje al descubierto todo esto. Titulé este mensaje: los catastróficos resultados de la influencia de falsos maestros y falsa doctrina. Un poquito largo, pero usé la palabra catastrófico porque realmente es catastrófico. Estos hombres son terroristas de la fe, literalmente, ocultos, que vamos a ver cómo su influencia y lo que sucede explota y destruye todo. Y necesitamos poner atención, mis hermanos. No todo lo que brilla es oro. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Vamos a darle lectura desde el versículo 12. Dice así: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. 4 veces impiedad. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y la semana que entra va a bajar un poquito el color y nos va a dar la salida. Pero hoy vamos a terminar esta parte, esta sección del 12 al 16. Los catastróficos resultados de la influencia de los falsos maestros y la falsa doctrina. Primeramente vamos a ver, punto 1, las ilustraciones acerca de los apóstatas. Y cada ilustración yo le puse un título. Punto número 1, ilustraciones acerca de los apóstatas. Y vamos al primer punto. Son un peligro oculto y latente para la iglesia, especialmente para los inconstantes. Fíjate cómo dice el versículo 12a. Estos falsos maestros son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Judas los llama manchas. Y es una palabra interesante, es la palabra spilás, ¿verdad? Me imagino que de ahí viene la palabra spills en inglés, pero se traduce también como precipicio o acantilado de roca en el mar. O sea, es un peligro o una amenaza porque es una roca o un arrecife, que es un peligro oculto, ¿verdad? También le llaman escollos ocultos, arrecifes peligrosos que pueden hacer naufragar la nave. Y viene de otra palabra, spilos, que se traduce también como defecto
desgracia, vergüenza, deshonra, ¿verdad? Directamente hablando de imperfección moral de una vida o una persona lasciva y dada al desenfreno, ¿verdad? Entonces, Judas nos está hablando del peligro que representa la influencia de este tipo de gente, que con su impiedad e hipocresía disfrazadas de espiritualidad son como este arrecife oculto que si no ves, si el barco no ve, se raja de abajo y la nave puede tener un daño catastrófico que la puede hundir, ¿verdad? ¿Qué hacen estas manchas? Esta gente, porque la influencia importa e importa mucho. La gente con la que te juntas, la gente con la que platicas, importa mucho. La que afecta y la que influencia tu corazón, ¿verdad? Estos arrecifes se mezclan con los creyentes genuinos, impactan a los de doble ánimo, impactan a los tibios, impactan a los que no perseveran, ¿verdad? Ahora, ¿a qué se refiere Judas con los agapes o ágapes, ¿verdad? Agape es la palabra que conocemos, se traduce como amor, ¿verdad? Se refiere al amor de Dios, al amor de cristianos, al amor de aquellos que han sido justificados y lavados de su inmundicia. Si tú has leído en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en los primeros capítulos, algo que resalta de una manera maravillosa es el amor de los creyentes, ¿verdad? La gracia era abundante entre ellos, dice la palabra que ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, ponían todas las cosas en común, ¿verdad? Los apóstoles daban con gran poder testimonio de la resurrección de Cristo y abundante gracia era sobre todos ellos, ¿verdad? Nos dice que la sociedad misma, los que no creían todavía, los respetaban, pero era evidente el poder de Dios, la gracia de Dios abundante en ello, el servicio y el amor que se tenían, ¿verdad? Y cuando se reunían, cuando los cristianos se reunían y se reúnen, porque es una responsabilidad para nosotros, es también la misma oportunidad de tener comunión y convivir, manifestarnos unos a otros el amor de Cristo, gozarnos de la esperanza de la vida eterna, gozarnos de la salvación, gozarnos de la hermandad que tenemos en Cristo, de la amistad, de servirnos, de expresar el sentir de Cristo. ¿Cuál es el sentir de Cristo? Filipenses 2:1 al 5. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, la hay. Si hay algún consuelo de amor, lo hay. Alguna comunión del Espíritu, lo hay. Afecto entrañable, alguna misericordia. Dice Pablo, completen mi gozo, sientan lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto se daba en estas reuniones, esto debería darse entre nosotros, ¿verdad? Reuniones donde la luz de Cristo brillara. Sin embargo, estos hombres llegaban a este tipo de reuniones con una motivación torcida y lo opuesto a lo que la comunión cristiana representa. Eso representa la comunión cristiana. Y su influencia de estos hombres hacía que este cuadro de gracia, de espiritualidad, de servicio, de amor, de sacrificio, se convirtiera en algo carnal. Lo llevaban hasta el desenfreno. O sea, por eso dice Judas que eran manchas. Impúdicamente se traduce también como banquetear, ¿verdad? Sin ningún temor de Dios, sin un corazón ni la mente como la de Jesucristo, de servicio, ¿verdad? Como dice el texto, con un corazón egoísta, sin mostrar ningún respeto en su interior, ¿verdad? Sin la menor vergüenza. Este tipo de personas convertían en parrandas las fiestas desenfrenadas, las fiestas de amor de la iglesia que llegaron a desaparecer por lo mismo. Y dice Judas que se apacientan a sí mismos. ¿Qué significa eso? Solo se preocupan por sí mismos, solo buscan su propio provecho, ¿verdad? Pastores que deberían estar apacentando, cuidando la iglesia, llevándola a los pastos verdes de la verdad, de la palabra, a los pies de Jesucristo. Pero estos son pastores, líderes, creyentes falsos, que tienen solo una motivación: cuidar de sí mismo y sacar provecho para satisfacerse. Y Judas es así de gráfico y fuerte y directo. Por eso te pregunto, tú aquí en Calvario que me estás escuchando, ¿sabes distinguir entre lo que es espiritual y lo que es carnal? ¿Verdaderamente lo sabes? ¿Sabes cuándo ya estás en la carne y cuándo sigues estando en el espíritu? ¿Sabes diferenciar entre el fruto del espíritu y las obras de la carne? ¿Sabes diferenciar lo que es el reino de la luz y de lo que es el reino de las tinieblas? ¿Lo que es mundano y temporal o lo que es cristiano o celestial y eterno? Debemos de saberlo. Debemos de aprendernos y entrenarnos para eso, mis hermanos, porque nuestra carne siempre nos está demandando. Pero si tú eres de las personas que siempre le estás satisfaciendo, que no tienes disciplinas espirituales, ¿verdad? Ay, no, qué flojera leer la Biblia, qué sueño me da.
Por eso se llaman disciplinas, mi hermano. Una disciplina es levantarte y hacerlo, porque nunca te van a dar ganas. Pero si eres de las personas que no tienes disciplinas espirituales y tu vida se trata de televisión, de hobbies, de salir a la calle, ay, ya me aburrí, ay, tengo hambre, voy a comerme esto, ay, esto, aquello, socializar. Y de repente en tus reuniones bajita la mano, sacar el chiste rojo, hasta la cerveza, y esto y aquello. ¿Qué crees que va a ganar si tienes este tipo de influencia en tu vida? ¿El espíritu o la carne? Pues la carne, ¿verdad? El que se goza en el Señor, ¿quién te va a caer mejor? ¿Con quién vas a querer estar? ¿Con el que se goza en el Señor y te dice, vamos a escudriñar la Escritura, vamos a un discipulado, vamos a escuchar del Señor, vamos a orar? ¿O el que te dice, no es para tanto, no hay que ser tan fanático? ¿A dónde crees que vas a gravitar? ¿Ok? El falso líder tuerce la Escritura, dice verdades a medias y te ofrece algo supuestamente espiritual, dándote permiso de darle rienda suelta a tu codicia. O sea, tienes que aprender a diferenciar eso. Más cosas materiales, más casas, más autos, más dinero. Tu vanagloria, realízate. Ven a la iglesia porque Cristo vino para que cumplas tus sueños. Este es tu año, grandes cosas ocurrirán en tu vida este año. ¿Verdad? A tu carnalidad, ¿verdad? Date un gustito. No tienes por qué no echarte uno o dos. No hay que ser tan apretados. O sea, eso es hipocresía. No, hipocresía es el que hace eso. Los que estamos tratando de agradar a nuestro Señor que nos amó y creemos que merece todo nuestro corazón, no somos hipócritas, deseamos servirlo. No estamos presumiendo que somos lo que no somos, pero deseamos amar y servir y honrar a nuestro Rey. Pero eso sucedió en Corinto. ¿Te acuerdas lo que pasa en 1 Corintios 11? Que muchos estaban enfermos y otros habían muerto porque estaban menospreciando la mesa del Señor. Dice 1 Corintios 11, 21, 22. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tienes casas en que coman y beban o menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Les alabaré? En esto no les alabo. O sea, las fiestas que deberían de ser sacrificio y servicio no es presunción, presumear, banquetear, embriagarse, menospreciar la iglesia de Cristo, manchar la comunión hermosa de los creyentes. Entonces, tenemos que cuidar nuestras reuniones, mi hermano, y tenemos que saber diferenciar lo carnal de lo espiritual. ¿Cómo? Cuidando nuestros corazones. ¿Cómo? Levantándonos en disciplinas espirituales. Ok, ¿no quieres tener disciplinas espirituales para comer o para hacer ejercicio? Ok, pues te va a dar diabetes, te vas a enfermar. Ok, pero no te puedes dar el lujo de ser igual en tu espiritualidad, porque estás hablando de tu condición espiritual y eterna delante de Dios. ¿Ok? Necesitamos crecer en eso. Nuestras motivaciones, cuidarlas, interesarnos en los demás, dispuestos a servir, dispuestos a manifestar el sentir de Cristo, dispuestos a instruirnos unos a otros, a confrontarnos, a cuidarnos, a adorar juntos al Señor. Guarda eso en tu corazón, mi hermano. Un falso maestro, profeta, pastor y ministro, un falso maestro, profeta, pastor y ministro tiene una sola motivación: su propio interés, satisfacerse a expensas de los demás, ser abusivos porque solamente quieren saciarse a sí mismos y son una vergüenza para Cristo, según lo que Judas nos dice. Y necesitas entrenarte para saber quiénes son ese tipo, porque hay muchísimos, muchísimos. Vamos a ver el número 2. Ellos son manchas en nuestros ágapes que ensucian la comunión con Dios. Número 2, son promesas de grandeza que nunca se cumplen. Fíjate lo que dice Judas 12b, ahí en tu Biblia. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, ¿verdad? Esta siguiente ilustración son las nubes. Aquí en Memphis no tenemos este problema, ¿verdad? Hay muchísima agua que se convierte en hielo, en agua, en todo. Pero lugares como Medio Oriente, desérticos, lugares donde se cultiva la tierra por temporal, es decir, que no hay un sistema de riego, sino que estaban esperando nubes, que están esperando lluvia. Las nubes son una gran promesa. Las nubes en el cielo para este tipo de personas son una esperanza de vida, de lluvia, ¿verdad? Si hay algo que las nubes prometen, ¿qué es? Pues lluvia, ¿no? Imagínate para esta gente que vive en el desierto, que está buscando que haya cosecha. Qué decepción ver es nubes grises, grandes, truenos, relámpagos, y que las nubes no entreguen lluvia, ¿verdad? Por eso también Pedro los llama fuentes sin agua, ¿verdad? Y si hay alguien que sabe vender su producto, mi hermano, son estos falsos maestros. Gente que sabe manipular, promete bendición, ¿verdad? Grandes cosas, tu año, tu día, el mundo entero a tus pies, prometen paz,
prometen refrigerio espiritual de parte de Dios, pero a la mera hora no entregan. Y en sus servicios increíbles, luces, color, fuegos pirotécnicos, etcétera, la gente sale emocionada y motivada de sus shows bien organizados porque son profesionales del engaño. Pero ¿qué crees? Cuando esta pobre gente llega a su casa, en ese mismo día se le presenta el conflicto y, oh, sorpresa, nada ha cambiado. Todos los impulsos pecaminosos siguen ahí y con más fuerza. Toda motivación y emocionalismo que vivió y experimentó en ese momento termina, ¿sabes cuándo? Cuando estalla la crisis. Y de hecho, se desatan crisis cada vez más peores, hasta que el individuo, el matrimonio y la familia colapsan. Lo he visto y lo he visto a cada rato, porque nunca hubo un verdadero mensaje bíblico espiritual. Todo se trató de mi mejor vida ahora. Tú llora, revuélcate, grítate, tiembla, toma piedras ungidas, cáete para atrás, habla en lenguas, danza, pasa al frente y por arte de magia te va a caer la unción que va a alejar las malas vibras. Y nunca hubo una confrontación con el pecado. Nunca se abrió la escritura en su contexto para llamar al arrepentimiento, para abandonar ídolos, para morir a mí mismo, dar el verdadero mensaje de la Biblia, para confesar, para dar un paso de obediencia. Todo se trata de un espectáculo emocional, carnal, que solo parece espiritual, pero no lo es. Porque son cosas que en nada sirven ante las demandas del Espíritu. Porque por más que lo presumen, no hay verdadero poder del Espíritu. No hay lluvia, porque la lluvia del Señor transforma, cambia, restaura, levanta en verdad. Son falsos profetas o profetizas los que describe Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, es gente astuta, hábil para engañar con mentiras que parecen verdad. Y si ellos mismos son nubes sin agua arrastrados por el viento, solo producen vientos de doctrina que arrastran a los niños fluctuantes. ¿Quiénes son estos? Los inmaduros, los inconstantes, los que no les interesan las disciplinas espirituales, quienes lejos de recibir lo prometido, solo quedan peor que antes, defraudados y muchos de ellos apostatando la fe. Nubes sin agua, dice Judas, prometen gran bendición, aparentan gran espiritualidad, pero estando perdidos, pierden a los que los siguen. Nunca hay lluvia, nunca dan saciedad, ni ellos están saciados. Sucede lo que dice Pedro, 2 de Pedro 2:19, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Dice en Isaías, lo contrario, todo lo contrario a las nubes sin agua, a la nube que siempre riega. Fíjate lo que dice de la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, que de cualquier hombre o ser humano. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Y esto es lo único, la palabra de Dios es la única que puede producir esto, crecimiento en el que la recibe, y juicio también, endureciendo el corazón del que la rechaza. ¿Verdad? La palabra es el Dios, el amor de Dios. La palabra es el calor del sol que derrite la cera o que endurece el barro. Pero quien no enseña la palabra, escúchame esto, mi hermano, quien no enseña la palabra, quien se atreve a decir, ay, fue tanto que hubo en el culto que ni siquiera tuvimos tiempo de abrir la Biblia. Quien no enseña la palabra no tiene nada para dar, según la palabra misma de Dios. Son palabras vacías. Siguiente punto. Son estériles y dejan esterilidad a su paso, porque no tienen vida espiritual. Dice el versículo 12c. Checa conmigo. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Bueno, ¿qué tiene de particular un árbol de otoño? Bueno, el otoño es la esperanza última de la cosecha del año. Quizá no hubo una buena cosecha en el verano, en el verano, pero en el otoño, si no hay fruto, ¿sabes qué implica eso? Escasez en el invierno. Tener que esperar hasta la próxima primavera. Acuérdate, estamos en el contexto de esta agricultura que habla del temporal. Tener que esperar hasta la próxima primavera para poder comenzar todo el proceso de fertilizar, de trabajar la tierra, de regar, sembrar, para ver una cosecha madura.
Entonces, un árbol que en otoño no da fruto es un árbol estéril que solo produce desilusión. Y según Judas, según la palabra de Dios, así son estas personas. Una vez más, acuérdate, la cuestión espiritual en la iglesia no se trata de ruido y emoción, sino de resultados de santificación y transformación que traen una verdadera libertad, restauración, paz, gozo permanentes. Y estos están 2 veces muertos por 2 causas. Primero, no tienen fruto, tienen una apariencia externa, palabras infladas, se ven grandes y frondosos como árboles, pero su aparente espiritualidad no hay ningún fruto para tomar y ser bendecido, ni para él ni para sus discípulos. No encuentras, como te dije, fruto de santificación, justicia, de lo que Dios dice que es correcto. No encuentras ningún beneficio para el cuerpo de Cristo, lo cual deberíamos ver porque Dios nos ha dado todos algo para compartir, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque están desarraigados, desconectados de la tierra, de Jesucristo, de la palabra, la fuente de vida, donde se recibe el agua y los nutrientes necesarios para verdaderamente dar un fruto. Y son desarraigados porque son como malas hierbas que Dios tiene que sacar de raíz, porque contaminan, inutilizan y esterilizan la tierra. Mira lo que dice Mateo 15 cuando el Señor estaba reprendiendo a la hipocresía de la falsa religión de los fariseos. Dice Mateo 15:13. Jesús contestó: toda planta que no fue plantada por mi Padre celestial será arrancada de raíz. Por eso no dan fruto, están desarraigados, no están conectados a la fuente de agua, están secos desde el núcleo y son totalmente estériles. Recuerda eso. Números y multitudes no son señal de fruto. Las multitudes en la Biblia que seguían a Cristo terminaron crucificándolo, terminaron negándolo, se fueron yéndose con el mejor postor. Quienes le siguieron fueron los discípulos, pero multitudes no es igual a fruto. Por eso Cristo nos enseña que la manera de identificar un falso maestro de uno verdadero es evaluar su fruto. ¿Cómo? Por eso es importante que estés en una iglesia local, porque por internet no puedes ver eso. Es importante que tengas comunión entre todos y que pueda yo rendir cuentas, o el pastor con el que estés, ¿verdad? ¿Cómo ves el fruto en su vida? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Su esposo lo respeta? ¿Su casa está en orden? ¿Los hijos? ¿Verdad? ¿Cómo están sus finanzas? ¿Cómo están estas cosas? Si no sabe administrar su propio hogar, el cual es su primer ministerio, ¿cómo va a administrar la iglesia de Dios? No solamente eso en cuanto a su persona, ¿cuál es el fruto de su enseñanza dentro de la iglesia? Si es una iglesia a la cual te acercas y es caracterizada, pero desde lejos por obras de la carne, chismes, murmuración, competencia, lo peor, inmoralidad sexual, o sea, se ven cosas tan espantosas dentro de la iglesia cristiana que, como dice Pablo, que ni aún se nombra entre los gentiles. Inmoralidad sexual, cosas peores. Si tú estás viendo estas cosas, ya tienes tu respuesta. ¿Qué haces ahí? Por el contrario, ¿qué dice el Salmo 1? Dichoso el hombre que no sigue el consejo de malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y de ahí de noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. ¿Te fijas? Caminar con Cristo, amar su palabra, trae un verdadero fruto de santificación y justicia. Y es importante que cheques estas cosas, porque eso es verdaderamente espiritual, andar en el espíritu. Y no termina Judas. Dice el versículo 13a, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Esto es mi siguiente punto. Son como un huracán que solo dejan a su paso las marcas de su destrucción. También así los está poniendo, así de gráfico es la palabra y Judas diciéndonos estas cosas. Hermanos, pongamos atención. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Si no fuera suficiente, Judas nos está hablando comparándolos con un huracán, como una tempestad, ¿verdad? Fue el tiempo de huracanes y tempestad que solamente dejan a su paso destrucción, desechos, fango, techos fuera, que no sirve para nada. O sea, esta falsa doctrina es catastrófica porque lejos de traer edificación, lejos de avanzar el reino como ellos presumen, dejan una iglesia como la que estamos viendo en nuestros días. Una iglesia apóstata que desecha la palabra de Dios, que pone la suya como autoridad. Una iglesia que ha creado su propio Jesucristo, su propio evangelio. Ambos falsos. Checa las iglesias estas donde se le da puerta abierta a la inmoralidad sexual, al homosexualismo.
en el nombre de un falso amor y de una supuesta tolerancia, en el nombre de una diversidad, ¿verdad? En el nombre de vamos a ser relevantes a la sociedad malvada de nuestros tiempos, sino cómo se van a acercar a nosotros, ¿no? Y está la iglesia aceptando el pecado que Dios aborrece. Y hablo de todo pecado, no de uno en especial. Rechazan a Dios, rechazan a los que aman a Dios y a su palabra, los llaman fariseos, etc. Estamos viviendo en una iglesia que no alumbra. El huracán ya pasó, mis hermanos. No impacta el reino de las tinieblas, por el contrario, está siendo parte de la deconstrucción de la familia y de los valores más básicos que Dios puso, como la familia, como el matrimonio entre un hombre y una mujer, como el género claro de un hombre y una mujer, como el rechazo del sexo antes del matrimonio. Ahorita todo eso es normal. Sí, que se vayan a vivir juntos los novios. Eso no es normal y no es correcto. El rechazo de cualquier inmoralidad como la pornografía, la fornicación en cualquiera de sus expresiones. Gran parte del desastre que estamos viendo delante de nuestros ojos es esta apostasía causada por estos falsos maestros y esta falsa doctrina. El amor del mundo por el mundo, el amor por sus mentiras, ¿verdad? Este efecto de iglesias infiltradas por los siervos de Satanás vestidos de siervo de justicia, que han dejado una ola de destrucción en la fe, que ya no confían en la palabra, que no confían en Génesis 1, que confían más en la supuesta y falsa llamada ciencia. Más y más este neoliberalismo, mi hermano, enseñándose en púlpitos, iglesias bizarras, apóstatas, enseñando que Dios aprueba estas prácticas de homosexualismo. Más y más jóvenes abandonando la iglesia, que solamente se adhieren a las que no les confrontan con el pecado y que los divierten. Y terminan estos jóvenes por no practicar ningún cristianismo. Una falsa religión materialista, humanista, que le da bienvenida al pecado. Por eso Judas los compara con olas fieras que destruyen, que no edifican, que dejan el rastro de sus actos vergonzosos. Gente que no tiene vergüenza, amor, despiadados con la gente porque realmente no les importa su destino eterno. Nada más importante para ellos, como lo estamos viendo, que sí mismos. Checa, la palabra mar se usa muy a menudo, mar, como el símbolo de los que no creen. Mira cómo dice en Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Pon atención a eso, mi hermano, es muy serio. Es muy serio que pongas atención, que no seas como el mar en tempestad, que tú no caigas en estas cosas. Porque muchas veces en tu afán de querer hacer las cosas a tu manera y que funcionen a tu manera, pretendes evitar el principio bíblico. ¿Por qué mucha gente tropieza aunque tenemos sana doctrina? Porque siempre estás queriendo brincar el principio bíblico y hacer las cosas a tu manera. Y en el afán de escuchar lo que quieres oír y quitarte la culpa de sentirte, no, pero sí lo estoy haciendo medio a tu manera, Señor. No, con toda claridad que se te ha predicado aquí, muchas de las veces andas navegando por ahí y terminas escuchando a falsos profetas, quienes sin duda saben rascarte el oído. Pero tienes que tener cuidado porque estás en terreno peligroso, porque no te van a ayudar, son nubes sin agua, son árboles otoñales. Es muy peligroso para tu fe. Mejor pon atención, sé manso y humilde de corazón. Deja de justificarte, obedece, comprueba la bondad, la perfección y lo que es agradable de andar en la voluntad de Dios. Toma decisiones de fe. No tienes por qué estar viviendo una vida tempestuosa, llena de lodo y desechos. Porque dice aquí, no hay paz para los impíos. Son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas solo arrojan cieno y lodo. Mira eso, no tienes por qué vivir una vida tempestuosa. La mejor definición de impiedad es alguien que no toma en cuenta a Dios y ellos son impíos. ¿Qué hacen esto? No seas impío en tu corazón. Cada vez que haces las cosas a tu manera, estás siendo impío en tu corazón. Estás poniendo a un lado a Dios, estás diciendo, no, yo lo voy a hacer a mi manera. Es que así lo viví siempre. Cuidado. Vamos a ver la última ilustración. Judas nos está dando mucho, la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 13, y mi punto es, son una luz engañosa que termina en tinieblas. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esta es la imagen no de un planeta que tiene una órbita que sabes que va a aparecer, no. Es la imagen de un meteorito o una estrella fugaz que sale y desaparece y se pierde en las tinieblas, ¿verdad? Así son estos hombres. Aprovechan la prosperidad de un país, porque este rollo el falso evangelio de la prosperidad solo funciona en países capitalistas como este, ¿verdad? Y aprovechan esa prosperidad para presumir falsa luz.
Pero llega una pandemia como la que vivimos y se apagan, porque no tienen nada para presumir o prometer. Sus gritos y sus promesas y sus profecías no significan nada. Lo que solamente Dios tiene en su futuro, en su potestad para el futuro de este mundo. Y por un momento te prometen luz y dirección, pero solamente mientras están arrasando y consumiendo el más recurso que pueden. Y entonces desaparecen, ¿verdad? Así estas personas, su mensaje humanista que suena re bonito, pues si te hace sentir bien bonito que te digan que tú eres el rey, que tú si te mueves y te levantas, todo a tu alrededor se va a mover y tú vas a flotar como en el aire, ¿no? Suena bien bonito ese mensaje materialista, vas a tener lo que quieras, ese mensaje mundano, ¿verdad? Pero terminan en oscuridad, en tinieblas, de infierno, lugar que el Señor reservó para ellos. Estaba escuchando, fíjate, un supuesto pastor de Huancayo, Perú, se llama Javier Quispe. Lo arrestaron por narcotráfico, imagínate. El cuate con la Biblia en la mano repartía droga. Y cuando lo fueron a arrestar, dice que se metió al baño y fingió que estaba orando. Imagínate su desvergüenza. Y cuando le preguntaron por los 2 kilos de polo que tenía ahí, dijo, es harina para darle a los pobres. Imagínate. No solo de él. ¿Cuántos falsos maestros aprovechados, amadores del dinero, de la fama, codiciosos, hipócritas, engañadores, pecadores, inmorales, hedonistas, materialistas hemos escuchado? ¿Cuánta porquería de este tipo se ve en internet? Gente alegando tener luz y al final es destrucción y tinieblas, desesperanza, condenación. Esto es serio, mi hermano. Tenemos que poner atención a las advertencias. No sea que tú te conviertas en un apóstata o en un falso maestro o en víctima de alguno de ellos. No sea que tengas una falsa seguridad de salvación y a la hora de estar frente al Señor, el Señor te desconozca. Nunca te conocí. Y estos falsos maestros son llamaradas de petate, ¿verdad? Con una luz falsa, porque realmente son tinieblas y están destinados a ellas según lo que dice la palabra de Dios y solo producen blasfemias. Pero nosotros los creyentes, ¿qué somos? Dice Filipenses 2, luminares en el mundo, que alumbramos en este mundo perverso. Debemos ser la luz del mundo, Mateo 5, con la que alumbramos con la luz de Cristo. Y deberíamos estar haciendo que con nuestras buenas obras, con esta luz, los hombres glorificaran al Padre que está en los cielos. Para eso existimos, lo vimos la semana pasada. Por eso también yo creo que esta es una amonestación a nosotros. No nada más debemos decir, ay, sí, qué horribles falsos profetas. No, debemos nosotros de ponernos bajo la lupa de la palabra y despertar al temor de Dios, mis hermanos. No podemos andar sin un temor de Dios. La iglesia no ha enseñado correctamente la gloria, la santidad, la justicia de Dios. Dios es serio en su aborrecimiento contra el pecado, en su juicio, porque Él es justo, santo, y de ninguna manera va a dar por inocente al culpable. Y ahorita vamos a ver en el siguiente punto precisamente eso, cómo se equilibra el amor y la justicia de Dios. Y es mi punto número 2. Y último, viene un juicio reiterado y justo para los apóstatas contra toda impiedad. Dice el versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Bueno, Judas, inspirado por el Espíritu Santo, aunque esta profecía no se incluye en el registro bíblico, pero fue aceptada en el libro de Enoc, ¿verdad? Por muchos milenios, Judas menciona la primera profecía humana, la más antigua, y se mantuvo generaciones hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Y es algo muy significativo, porque habían pasado unos cuantos siglos de la creación. Por eso habla del séptimo de Adán, ¿verdad? En la séptima generación de Adán, donde la tierra fue corrompiéndose más y más. Pero Enoc, ¿sabes quién representó? El Elías antes del diluvio. Dice la Biblia que él caminó con Dios y no vio muerte. Dios lo llevó así como Elías. Y Enoc, como Elías y como nosotros hoy, vivió en una cultura totalmente corrupta, engañada satánicamente, alejada de Dios, y seguramente les predicó arrepentimiento y el próximo juicio de Dios, ¿verdad? Así como nosotros lo tenemos que predicar en nuestro evangelio. ¿Sabes cuál fue ese juicio de Dios? El diluvio universal. Y sucedió unos siglos más adelante, después de que él desapareció. Y aquí está su profecía, diciendo, aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y esta palabra vino implica que lo vio tan vívido y tan claro que para Enoc es algo que ya sucedió, como algo que ya hubiera sucedido el juicio de Dios. O sea, es una advertencia, el Señor viene. Segunda de Pedro nos dice que los falsos maestros no mencionan el juicio de Dios y lo que es más, lo niegan y hasta se burlan de él. Pero Cristo, dice aquí Judas que no viene solo, sino viene con los ángeles. Los ángeles van a ser sus verdugos, lo vamos a estudiar en Apocalipsis.
y vendrá con un propósito específico, pon atención, para hacer juicio contra todos. ¿Quiénes son todos? No incluye a los justificados, está hablando a aquellos que como estos falsos maestros no creyeron, a cada persona impía no arrepentida, a cada incrédulo que va a enfrentar el rostro del justo juicio de Dios. Y por cuanto no hubo arrepentimiento ni fe en Jesucristo, van a recibir ese juicio. Checa el versículo 15. Es interesante esta palabra y los va a dejar convictos. ¿No sabes cuánto habló esto a mi corazón? ¿Sabes qué significa la palabra convicto? Poner en evidencia. O sea, cuando dijo Jesús, lo que se habló al oído, se gritará en las azoteas. En este día no va a haber nada oculto. Lo que dice es que este día del juicio, piénsalo bien, cada palabra, cada acción, cada situación, ¿verdad? Cada pecado consumado será evidente. Cada pecador será reprendido. Y las obras del pecador van a estar delante, no solamente del pecador, sino de todo mundo en ese lugar de juicio. Y va a ser demostrado que esa persona es culpable. Hoy no es posible esto, mi hermano. Vivimos en un mundo de mentira y confusión. O sea, hoy en día el peor de todos, la media lo pone como el más bueno, ¿verdad? O viceversa, el más piadoso lo hacen ver como el criminal y hacen que el mundo lo odie, ¿verdad? No hay justicia verdadera. Bueno, en ese día no va a haber quien burle a Dios. Todos van a quedar mudos, porque en ese momento no va a haber nada oculto. Todo va a estar a la luz. Desde los más íntimos pensamientos, desde los pecados más ocultos y más secretos, desde las intenciones más tenebrosas, van a estar ahí caminando, no sé si en una pantalla como esta o todo el mundo lo va a estar viendo en su cabeza, no sé. Por consiguiente, nadie va a poder decir, es que lo hice por aquello, no. Dios va a dictar veredicto y sentencia final. Y esa sentencia final va a ser castigo eterno en el infierno, en el lago de fuego y sin escapatoria. Fíjate cuántas veces Judas menciona la palabra impiedad. Versículo 15c. A todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Otra vez, ¿quién es un impío? El que no toma en cuenta a Dios. El que Dios no está en sus pensamientos. El que solo se interesa en sí mismo. El que menosprecia la palabra y dice, pues quién sabe qué dijo, pero yo sigo adelante con lo mío. El que a Dios le tiene sin cuidado. El que dice, no es para tanto. O sea, alguien que no tiene temor de Dios. Entonces, cada impío no arrepentido, no limpiado, no justificado por la sangre de Cristo a través de la fe, será convicto al lago de fuego. Y otra vez, cada obra impía, cada pensamiento, cada intención, cada consumación de su pecado, ¿verdad? Va a ser evidente. Cada egoísmo, ¿verdad? La gente que solo vivió para sí misma va a ser egoísta, lo cual incluye especialmente gente religiosa, buenos ciudadanos, la cual incluye moralistas o activistas, ¿verdad? Que no consideraron su pecado a la luz de la Escritura, sino solamente estuvieron pensando en su propio estándar, creado su propia discreción. Aquellos que decidieron que lo que Dios decía en su palabra era una exageración, así es fanatismo. Aquellos que decidieron creer la engañosa filosofía de este mundo y amaron sus deseos y vivieron para sus metas materialistas y engañosas y no tomaron en cuenta a Dios seriamente o jamás lo hicieron. Cada palabra que sale de su boca será juzgada. ¿Sabías eso? ¿Sabías que cada cosa que tú dices se queda grabada en el aire? Si no, piensa en la nube, en el cloud, ¿verdad? ¿Cuánta información hay en el cielo? Bueno, el Señor va a traer todas tus palabras, todas las palabras que has dicho, todas tus intenciones y lo va a presentar. Fíjate, Lucas 12, 1, 3. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Y dice Judas todas las palabras duras que hablaron en contra de Dios. O sea, toda blasfemia, todo reclamo, todo menosprecio contra Dios, todas las veces que usaste su nombre en vano, en especial cada palabra inflada de estos falsos maestros que mal representaron a Dios, enemigos de Dios, quienes son los peores traidores, que conociéndole le despreciaron, que se pasaron hablando barbaridades, que se la pasaron viviendo una vida irreverente continua, va a ser todo transmitido a la luz. Entonces tienes que checar la seriedad de estas cosas. Todos los impíos y pecadores, los enemigos de Dios, van a recibir juicio y van a quedar convictos.
Cuando lleguemos a Apocalipsis 20 vamos a ver el juicio del gran trono blanco. Tú lo puedes leer. Sus obras serán expuestas. Serán juzgados por cada una de ellas y van a recibir la justicia perfecta de Dios. O sea, qué tema tan importante y qué tema tan poco popular en nuestros tiempos. Y el falso maestro por eso no quiere hablar de este tema. Obviamente no quiere incomodar a los que les va a vaciar las bolsas. Fíjate lo que dice John MacArthur. En la era posmoderna en la que vivimos, el infierno no es una idea popular. Vivimos en una era de tolerancia y aceptación. Así que el castigo eterno representa un tabú. Y si alguien menciona el castigo eterno, se le considera falto de amor y lleno de odio. ¿Por qué razón? Todo el mundo se cree básicamente una buena persona. Todo el mundo se cree básicamente una buena persona. Qué engaño tan horrible. Y es el pensamiento de nuestros días. Y es el pensamiento de los que no conocen a Dios, que no entienden su santidad, su perfección, su justicia. Obviamente los que no abren la palabra de Dios. ¿Cómo dicen? No, pues qué bueno que Dios castigue al malo, pero no a mí. O sea, yo no soy de ese grupo, yo no merezco el infierno, yo no soy perfecto, pero así como para merecer el infierno, pues no es para tanto. Porque sí me he portado mal, pero he hecho mucho bien. O sea, pregúntale a mis amigos, hago sonreír a las personas, las divierto. He creado inventos, he formado organizaciones sin fines de lucro que luchan por el hambre y por el ambiente. Y ves todas las películas y todo el comentario de gente ignorante de la verdad diciendo cuando alguien se muere, ya está en el cielo descansando. ¿Por qué estás tan seguro? ¿Por qué te jugarías tú mismo la eternidad de una manera tan liviana? ¿Sabes que la Escritura nos muestra la revelación de la justicia y la santidad de Dios? ¿Sabías que Jesucristo más que nadie habló tan clara y duramente acerca del juicio de Dios venidero? De hecho, la Biblia nos dio estos dos ejemplos drásticos, cómo Dios en verdad odia la maldad, ¿verdad? Juzga la maldad. En primer lugar, el diluvio universal, que es Dios juzgó a billones de personas. Ya habían pasado más de 2000 años de la creación y el mundo de ese tiempo eran muchísimas personas que ya se habían corrompido de una manera terrible. Y Dios dejó solamente a 8 personas con vida. Literalmente tomó el mundo y lo agarró como plastilina y le volvió a dar forma. Cambió la forma geológica, cambió la forma atmosférica. Dios drásticamente lo reformó. Y todo lo que ves, montañas, fósiles, capas tectónicas, no son un testimonio de esta falsa creencia de millones de años o evolución que es imposible. Es un testimonio de que Dios juzgó la maldad y lo va a volver a hacer. Y ya no con agua, mi hermano, con fuego. Sodoma y Gomorra y sus regiones también son otro ejemplo, ¿verdad? Entregados a su corrupción irremediable, Dios los desapareció con un fuego, ¿verdad? Gente que era más justa que Dios, gente que se entregó a sus pecados sin límites, se sentía más justa que Dios, le llamaba a lo bueno malo y a lo malo bueno, se establecieron como Dios de su propia vida, más buenos y justos que el único Dios verdadero, ya lo vimos, quedaron ciegos y depravados. Ya no quedó imagen de que habían sido hechos a la imagen de Dios. Va a haber un juicio, ¿verdad? Pero hay otro testimonio, un testimonio más, mi hermano, el cual es el mayor testimonio que Dios en verdad tiene una ira justa contra el pecado y viene su juicio. ¿Sabes cuál es el testimonio del ardor de su corazón contra el pecado y el pecador? Pero al mismo tiempo de su amor. ¿Sabes dónde está ese testimonio? En la cruz del Calvario. Para eso vino Cristo. Cristo no vino para darnos una religión ritualista o leyes para cumplir. Cristo vino para salvarnos, mi hermano, de nuestra necesidad, para mostrarnos nuestra necesidad de arrepentimiento, la urgencia de un Salvador. Ponte a pensar en eso. ¿Por qué crees que Cristo murió de la manera más terrible, dolorosa y vergonzosa que alguien pudo haber tenido? ¿Por qué crees? Porque Dios toma en serio la maldad. ¿Qué estás viendo en la cruz, mi hermano? En esa manera tan gráfica. No es otra cosa sino el justo juicio de Dios, el ardor del Señor derramada en contra de la maldad, porque Jesucristo se hizo pecado por nosotros, habiendo sido sin pecado. Y precisamente, ¿sabes qué nos muestra la cruz? Que cada pequeño pecado, por más pequeño que parezca, nos convierte en reos de muerte. Ese es el estándar que nos pone la Biblia. Una mentira, un pequeño robo, un pequeño pensamiento lascivo, una deshonra a tus padres, una deshonra a Dios, un ídolo, una blasfemia contra Dios es suficiente para que pases una eternidad en el infierno. Porque Dios no se parece a nosotros. Dios no es ese Dios que el pensamiento neoliberalista habla.
Él es perfecto en verdad. Y la gloria de Dios en un instante consumiría toda imperfección, por microscópica que pareciera. Tienes que ver a la cruz de esta manera para que veas qué comprometido está Dios con su santidad y su justicia. Jesucristo, en la noche que iba a ser entregado, que sudó gotas de sangre, le dijo: Padre, si hubiera otra manera, si tan solo hubiera otra manera, Señor. El Señor guardó silencio y tuvo que beber toda la copa de la ira de Dios. En la cruz estás viendo el amor, pero la justicia besándose, la misericordia y el juicio abrazándose. Por eso me urge abrir la escritura, mi hermano, conocer a mi Dios, a tu Señor Jesucristo, entender el evangelio, entender quién es Él. Y cuando no piensas así es porque no lo conoces. ¿Sabes que este mundo se justifica diciendo, cuando alguien oye este mensaje del juicio de Dios: ¿por qué un Dios de amor manifestará ira contra el pecador? ¿Y por qué lo va a mandar a un infierno eterno? ¿Eso no me parece justo? Bueno, te voy a dar una respuesta: porque Dios es perfectamente justo. Y de hecho, si hay algo que se va a manifestar por toda la eternidad en el infierno, a la perfección, ¿sabes qué es? No es el desamor de Dios, no es la injusticia de Dios, al contrario, va a ser su perfecto amor y su perfecta justicia. Cuando estemos en el cielo, nadie va a ver el infierno y va a decir: ay, mira, se está quemando por la eternidad, está en tinieblas y desesperación total, y le rechinan los dientes, el gusano no muere y no va a salir de ahí jamás, pobrecito. No, todos y todo lo que existe va a estar alabando a Dios por la eternidad, no solamente por su amor, sino por su justicia perfecta. ¿Sabes cuál es? Simple y sencillamente, es hipocresía. ¿Cuál es la mayor queja de la humanidad? Simplemente en México: esos gobiernos injustos, no hay impunidad, pura corrupción, no se le da a nadie lo que merece. Bueno, cuando venga Dios, eso va a terminar y todo el mundo va a recibir lo que merece. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo de cómo sí en verdad deseas justicia y cómo sí en verdad no es desamor mandar a alguien o darle su castigo. Esto es muy gráfico, pero si hipotéticamente una persona malvada viene, toma a tu hijo, es hipotético. Digamos que tu hijo o tu hija tiene 8 años, la abusa sexualmente, la asfixia, le hace cosas horribles en su cuerpo con las que no quiero ser más gráficos. La policía atrapa a este hombre o esta persona o mujer, puede ser cualquiera de las dos. Lo llevan al juez y el juez dice: es que soy un juez neoliberalista y estoy a favor del amor. Déjenlo ir, pobrecito. ¿Cómo le voy a dar la inyección letal? ¿Cómo le voy a dictar cadena perpetua? Vamos a ser amorosos y dejémoslo ir. Aunque saliendo va a repetir su fechoría. Dime, ¿será eso justicia? ¿Cómo te sentirías tú como padre? ¿Estaría siendo el juez justo? ¿Estaría siendo el juez amoroso con la niña decapitada y abusada? ¿Estaría siendo el juez justo contigo y tu familia? Claro que no. O sea, Dios es bueno y amoroso, pero también es perfecto. Y esperamos de Él su justicia perfecta. Por eso date cuenta cómo la justicia y el amor van de la mano, mi hermano. Por eso el juicio vendrá contra estos malvados que hicieron tropezar a muchos. El Señor, ¿qué dijo? Mateo 18, 6 al 9. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado al fuego, al infierno eterno o al fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el fuego del infierno. ¿Y estos falsos maestros, qué crees? No te predican arrepentimiento, no te predican a un Dios justo, el santo juicio de Dios. Ellos te dicen: Dios vino para que tú tengas tu mejor vida ahora. Dios vino para tu realización. Ven al Señor para que tus sueños sean cumplidos. Síguele con tus pecados. ¿Y sabes qué están haciendo al hacer esto? Preparando, no te están preparando para tu careo con Dios. Te están dejando una falsa seguridad, una condenación eterna, destruido moralmente, incapacitado para recibir verdaderas bendiciones en este mundo. Te están dejando muerto en delitos y pecados por no predicarte el verdadero evangelio. Dime si Dios no va a ser justo en darles el peso más grande de su ira. Y por si fuera poco, con este punto terminamos. Son comparables con los israelitas apóstatas. Versículo 16. Son murmuradores, querellosos, que andan sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas.
adulando a las personas para sacar provecho. O sea, los que serán juzgados son como murmuradores. Esto es la única vez que se usa esta palabra, pero se refiere a los israelitas, quienes se rebelaron contra Dios, contra su ley, contra su verdad. Y estos falsos maestros igual se burlan de la verdad de Dios, establecen sus falsedades como verdad. También son querellosos, que también se refiere a estos israelitas. Son una queja constante, ¿verdad? ¿Sabes qué les pasó a los israelitas? Nunca estuvieron conformes aunque vieron el mar abierto, aunque vieron el maná, aunque vieron la nube, aunque vieron la columna de fuego. Siempre salían a la primera de cambios. ¿Para qué me sacaste de Egipto? ¿Para qué me llamaste a este horrible lugar desierto? Mejor me hubieras matado, mejor me hubieras dejado en Egipto. O sea, en otras palabras, vivía mejor como esclavo de mi pecado antes de conocerte, cuando estaba en cadenas y hacía infeliz a todo mundo. Y ahora me pides que me abstenga de mis deseos carnales. No, tú no vales la pena para eso, Dios. Si así me hiciste, así me creaste, tú tienes la culpa. Todos tienen la culpa, menos yo. Esa es la actitud de un pecador malvado que no asume su responsabilidad. Le echa la culpa a todo el mundo y en última instancia lo que está haciendo es culpar a Dios de sus maldades. No hay maldad más grande que esa. Y estas personas, con toda su apariencia de piedad, murmuran contra Dios, se quejan contra Dios. Pon atención a las palabras, mi hermano, para que aprendas a identificar. Dice, andan según sus propios deseos, ¿verdad? Ya nos habló Judas de eso, pero sigue haciendo énfasis. Son hedonistas, egocéntricos. No son guiados por el Espíritu, son sus deseos los que los dominan y los arrastran. Eso no es espiritualidad. Su único Dios que obedecen son sus pasiones. Solo escuchan su perverso corazón. Por eso se atreven a decir sin ningún temor de Dios, así dice el Señor, cuando el Señor no ha hablado. Fíjate lo que le dice a los israelitas, a los falsos maestros de Israel. Ezequiel 13. Por tanto, así dice el Señor omnipotente, a causa de sus palabras falsas y visiones mentirosas, aquí estoy contra ustedes, lo afirma el Señor omnipotente. Así es, en efecto, estos profetas han engañado a mi pueblo diciendo, todo anda bien, pero las cosas no andan bien. Construyen paredes endebles de hermosa fachada. En la otra versión me gusta más, construyen paredes con lodo suelto y realmente no hay edificación. ¿Te suenan esas enseñanzas de falsos maestros? Jeremías 23 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuches las palabras de los profetas que les profetizan y les alimentan con vanas esperanzas. Hablan de la visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, o sea, que no se arrepiente, le dicen, no vendrá mal sobre nosotros, nos va a ir bien, el 2021 va a ser lo máximo, ¿verdad? ¿Por qué hacían esto? Porque andan tras sus propios deseos y su codicia, dándole rienda suelta a sus pasiones. ¿Cómo lo hacen? Versículo 16, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Son palabreros expertos, saben adular, saben manejar con destreza el arte de la manipulación, mi hermano, para sacar provecho, pero solo están pensando en sí mismos. Otra vez, Jeremías, fíjate, te voy a dar 3 textos. Esto es en contra de los profetas, estoy en contra de los profetas que con mucha labia dicen, esta profecía es del Señor. Yo estoy contra esos falsos profetas. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no los envié ni los nombré y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Y Pedro extiende este versículo, fíjate, segunda de Pedro 2:18, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disilusiones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. En otra versión dice, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido. Tienes que aprender a diferenciar esto de lo que escuchas, mi hermano. Por favor, necesitas meterte en la palabra de Dios y entender que esto es real. Pronuncian discursos arrogantes y sin sentido y seducen con sus instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Por eso es que sus mensajes, sus ministerios, sus iglesias, sus canales tienen millones de seguidores, pero igual llenos de falsos comentiros, porque están entregando un mensaje erróneo, cómodo a la carne, cómodo a alguien que ama su pecado y no está dispuesto a soltarlo. Muy cómodo para alguien que quiere a Dios como un medio para alcanzar sus fines, no como el salvador de sus pecados que manda arrepentimiento. Y estamos en este último tiempo, mi hermano. Y la palabra nos lo está dando muy claro. Yo te pregunto eso, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Yo no voy a parar de hablar la verdad, pero tú también eres responsable. Tú también tienes tu Biblia. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir a medias? Te digo con un último texto que Pablo escribió, que espero que sea de ánimo para ti. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos. Ese es el mensaje real. En su manifestación y en su reino, el Señor viene muy pronto. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Cuánta gente ha llegado a esta iglesia y no lo soporta? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mis hermanos, con eso termino. El Señor viene a juzgar y no viene como el cordero, viene como el león de la tribu de Judá. ¿Te vas a sostener delante de ese último rugido? Solo si has entendido el verdadero evangelio de la cruz, solo si has despertado, solo si en verdad has nacido de nuevo, si en verdad te has arrepentido. ¿Qué vas a hacer, mi hermano? Tu respuesta, tu obediencia va a ser un beneficio para ti. Y quiero hacerte esa invitación. Alguien quisiera levantarse. Alguien quisiera levantarse y tomar una decisión de fe y obediencia. El tiempo de falsedad está entre nosotros ya. Confusión, mentira. Y la copa de su ira se está llenando. ¿Cómo vas a ser hallado por él? Si alguien se quiere levantar conmigo y decirle, rogarle al Señor, yo quiero, Señor. Yo quiero, Padre. Y aquellos que se han levantado, el Señor escucha tu oración si tú lo estás haciendo con todo tu corazón. En este día dile, Señor, creo en todas estas cosas, Señor. Tu palabra en verdad, Señor, es luz. Señor, no es un juego. Pero de la misma manera, así de real es tu amor, tu misericordia, tu paciencia, tu anhelo, tu deseo, Señor. Porque también tu palabra dice que tú no quieres la muerte del impío. Tú quieres que se arrepienta, Señor. Y ese es nuestro corazón, Señor, para el mundo entero, Señor. Al hablar de homosexualismo, al hablar de fornicación, no estamos levantando una bandera de odio, sino de compasión. Y estamos levantando la bandera de la invitación para aquellos que viven en fornicación, para aquellos que viven, Señor, en un constante pecado contra ti, Señor. Nuestro deseo, Señor, nuestro anhelo, Señor, es tu anhelo, Padre. Es que no quieres que nadie se pierda, sino que todos obren al arrepentimiento. Y, Señor, en estos últimos tiempos, Señor, permítenos serte siervos fieles, Señor. Te pido por esta iglesia, Señor. Permítenos ver este pueblo peculiar, celoso de buenas obras, Señor, al cual has llamado, al cual has limpiado, Señor, para ti. Dios mío, protégenos, ayúdanos, Señor, a conocer tu palabra. Ayúdanos a saber diferenciar estas cosas, Señor, a ser sabios y entendidos, Señor, a entender los tiempos en los que estamos viviendo. Ayúdanos a denunciar la maldad. De la misma manera, ayúdanos a anunciar tu amor y misericordia en el Evangelio, en esa cruz. Entrégale tu vida si tú no se la has entregado en verdad. Dile, Señor Jesucristo, en este día te entrego mi corazón y mi vida, Señor. Quiero ser tuyo. Hazme una nueva criatura. Señor, quiero vivir para ti de aquí en adelante, Señor. Si has vivido una religión, dile, Señor, no quiero vivir una religión, Señor. No quiero vivir a medias, no quiero vivir tibio. Quiero tomar una decisión y caminar contigo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos alumbra, nos limpia, nos lava, Señor, y nos dice la verdad. Gracias por la verdad, Señor, porque la verdad y el amor van juntas, porque la justicia y el amor van juntos. Gracias por mostrarnos tu santidad y tu justicia, Señor, y establécela en nosotros. Síguela estableciendo, por favor, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice tu iglesia, Señor, y hoy más que nunca levántanos, Señor. Avívanos, Padre. No en un avivamiento falso, sino en uno que surge del arrepentimiento, la confesión, de la obediencia.
de la santidad, de la justicia, Señor. Bendice este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hagamos un cantito más y nos despedimos. Cántaselo al Señor con todo tu corazón y dile: y este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todo lo que tengo, te alabaré. Lo único que adoro eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todo lo que tengo, te alabaré. Lo único que adoro eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra a tu manera, te honraré, Jesús. Señor, bendice nuestras vidas, llévanos con bien a casa, que tu palabra, Señor, se enraíce en nosotros, Señor, se arraigue, Padre, y te traigamos gloria. Bendícenos esta semana, Señor, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga, mi hermano.